Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida a este nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática, lección número 7 para esta semana y lleva como título La misión en favor del prójimo. Quédate conmigo, ya casi iniciamos. Ya estamos de vuelta. ¿Qué te parece si iniciamos con una oración? Oh Dios Padre bueno, gracias te damos por esta oportunidad de estudiar tu palabra por medio de la lección de la escuela sabática. Rogamos, oh Señor, tu Santo Espíritu, que sea que nos muestre lo que hoy tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a estudiar el texto para memorizar. Lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Allí lo tiene en su pantalla. Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, conocemos este pasaje como Cristo enseña o se recuerda lo que la palabra ya ha dicho sobre la relación que debemos de tener con Dios, una relación personal, una relación de amor hacia Dios, entendiendo todo el alcance que ha tenido Dios para con nosotros, para salvarnos de la muerte eterna, pues eso es una acción recíproca, es decir, así como Dios mostró su amor, nosotros también deseamos amarle para corresponder de ese amor inmensurable que tiene para con nosotros. Ese amor es un amor, podemos decir, vertical hacia lo divino, hacia lo espiritual, pero también nos habla acerca de la importancia de tener un amor horizontal hacia nuestros semejantes, hacia las personas próximas que será nuestra familia, esposo, esposa, también los padres, madres, hijos, vecinos, los más próximos en nuestra casa, también hacia el trabajo, el estudio. Personas muchas veces, dependiendo del auge de nuestro trabajo, conocemos personas todos los días conocemos, podemos conocer a alguien y así entender que ese también es nuestro prójimo. Cómo tenemos una relación o cómo nos comportamos nosotros con nuestro prójimo refleja mucho de nuestra relación con Dios. Eso es sumamente importante, entenderlo y tenerlo claro. Cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas refleja nuestro amor o nuestra relación con Dios. ¿Cómo es esto? Vean, es sencillo. Cuando usted tiene una buena relación con Dios, Dios trabaja en tu corazón, trabaja para perfeccionar tu carácter, trabaja para ser sensible al dolor ajeno, trabaja para que te preocupes por las demás personas. Cuando Dios está trabajando en el corazón nuestro, ese amor que Dios impregna en nosotros se va a reflejar hacia los demás. No podemos amar a Dios y llevarnos mal con todo el mundo. Simplemente no es posible. Si tenemos una buena relación con Dios, vamos al menos tener dentro de todas nuestras intenciones y lo que podamos hacer a nuestro alcance, llevarnos bien con las demás personas. Si por alguna razón, pues esa persona no le somos de su agrado, algunas razones externas, quizás hasta fuera de nuestro control, podemos tener. Pero de nuestra parte vamos a hacer lo posible por tener buena relación con las demás personas. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Aquí el apóstol Juan está haciendo un razonamiento, puede decirse lógico. Si con quien te puedes entender por tu vista, por tu lenguaje, por las relaciones humanas que puedes tener, no te puedes llevar bien con esa persona, ¿cómo vas a tener una relación con un ser espiritual? Dios es espíritu. ¿Cómo puedes tener una relación con alguien que no puedes ver, que tu lenguaje para comunicar pues es ilimitado? No sabemos muchas veces cómo pedir las cosas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, por eso debemos de primero empezar por una relación con Dios, una relación en la cual Dios trabaje conmigo, en mi carácter,
me muestre mis defectos y de esa forma yo, en la fortaleza de Dios, lograr superarlos y en ese proceso de superación también irme, pues ir llevando una buena relación con las demás personas. Gálatas capítulo 5, versículo 14 dice, toda la ley se cumple en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que al haber tenido una relación buena con Dios, al haber tenido una relación enriquecida con Dios, mi relación con las personas va a reflejar eso y allí se va a cumplir la ley, porque el amor es la esencia de la ley. El amor es el carácter de Dios, Dios es amor. Así que al nosotros plasmar esa característica de Dios, de su ser, en nuestra relación, quiere decir que Dios está haciendo un trabajo que está dando fruto en su vida y en la mía. De eso vamos a hablar en esta lección, nuestra relación con el prójimo, cómo podemos implementar o lograr la misión en favor de nuestro prójimo. Hay preguntas que los seres humanos se hacen constantemente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos o hacia dónde vamos? Son preguntas de carácter existencial. Buscan darle un propósito a la vida en sí. En una ocasión, un maestro de la ley, un doctor de la ley, se le acercó a Cristo haciéndole una pregunta bastante profunda. En Lucas 10:25 dice la palabra del Señor, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aunque la pregunta era válida, la palabra dice que lo hizo para probar a Jesús. Es decir, según lo que respondiera Cristo, así podía venir una acusación sobre él y por ende afectar su ministerio. Muchas veces nosotros podemos también recibir, como le llamamos, preguntas capciosas, es decir, llevan una doble intención, llevan como una trampa. Bueno, aquí Jesús, a pesar de que, como dice la palabra, él conocía los corazones de quienes estaban con él, realmente él no le despreció la pregunta, ni tampoco se puso a discutir en sí la intención de la persona sobre lo que le estaba preguntando, sino más bien buscó responderla. Y Cristo, lejos de sentirse perseguido, aludido o incomodado por esta pregunta, vio una oportunidad para responderla, para dar un verdadero significado a este hombre y también a la audiencia que se encontraba allí. Pues en las preguntas posibles que se puede hacer un ser humano, ¿no es esta una de las más importantes? ¿Qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Cristo no podía pasar esta oportunidad para dar una enseñanza a todos los que allí se encontraban. La vida eterna es un concepto que nuestra mente no puede dimensionar, no puede mencionar. Nuestra corta vida, según como dice Santiago 4:14, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Piense usted, ¿qué es nuestra vida? Pues una pequeña fracción en el tiempo. No podemos entender lo que es la eternidad. Por eso hacerse esa pregunta realmente es muy válida en nuestra corta existencia. Y allí, pues el mejor significado que puede haber es Cristo. La persona de Cristo representa para quien cree en la eternidad. Cada uno de nosotros debe de ver siempre una oportunidad de responder preguntas como este tipo, a pesar de que quizá lleven algún tipo de sarcasmo, quizá lleven pues, incredulidad, quizá lleven inclusive algún tinte de burla, pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, podemos más bien ver como Cristo hizo una oportunidad para explicarle a alguien y de pronto, pues con el trabajo del Espíritu Santo, esta persona haciendo este tipo de pregunta con la intención que sea, termine con pues alguna semilla en su corazón y después puede buscar más información de lo que se le ha explicado, así como lo hizo Cristo en esta persona. Sus motivaciones fueron dudosas, estamos de acuerdo. El intérprete de la ley le planteó una pregunta crucial
que Cristo pues estuvo atento a aprovechar. Y eso es una gran enseñanza de cómo nosotros debemos de conducirnos, a pesar de que pues en nuestro alrededor podemos saber o interpretar de que las intenciones no son las mejores. Debemos de tener una mansedumbre a la hora de presentarnos y presentar esa defensa que usted y yo pues tenemos, esa esperanza que albergamos en Cristo. Debemos de hacerlo así como Cristo lo hizo, con una mansedumbre y buscando el bien inclusive de esa persona que le estaba poniendo en duda o quería pues probarle, ¿no? La posibilidad de que una persona de otra religión o simplemente que no ha creído por mucho tiempo se acerque a usted y a mí para quizá despejar alguna duda o bien poner en duda lo que usted y yo creemos, eso siempre pues, es una posibilidad, siempre va a estar presente eso. Así como a Cristo, pues se le acercaron este maestro, este doctor de la ley para hacerle una pregunta con pues una pregunta capciosa. Cristo conoce los corazones de las personas, usted y yo no. Podemos quizá interpretar por dónde pues, va el tema, pero realmente no sabemos, quizá en la profundidad de su corazón, tiene una intención o algún interés real por conocer a Cristo, que hasta quizá la misma persona ni lo sabe. Es decir, esto siempre puede pasar. Y cuando Cristo fue interrogado por este hombre, en versículo 25 del capítulo 10, vemos la respuesta de Cristo en el versículo 26, cuando él le responde de esta manera. Cristo le respondió con una pregunta, con otra pregunta. Dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Note la sabiduría de Jesús a no entrar en una respuesta pues larga, tal vez agotadora o confrontativa, sino más bien puso al hombre a reflexionar sobre lo que él creía, sobre lo que había leído. Y eso es lo más importante, porque eh, Cristo sabía, pues era un maestro de la ley, conocía la ley y la había leído muchas veces, se la sabía quizá, ¿no? Y aquí, pues eso es lo que hace Jesús, lo lleva a escudriñar la escritura. Aunque ya la sabía, siempre lo guió hacia la palabra. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo es que lo lees? Y esa segunda pregunta es más profunda que la primera, porque dice, ¿qué está escrito en la ley? Bueno, lo escrito, pues no se puede cambiar. Ahora, ¿cómo lo leo? Quiere decir, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué significado real tiene para mí esto que está escrito? Eso es muy importante, mis queridos, porque el espíritu de la letra es realmente el trasfondo del asunto. Oíste que fue dicho, no matarás. Yo te digo, el que odia a su hermano ya está matando. La letra decía textualmente, no matarás, pero tenía un espíritu más profundo que solamente ese párrafo. Y ahí Cristo lleva a este hombre a la correcta interpretación de lo que él ya sabía, de lo que había leído y de lo que ya estaba escrito. Por eso, mis queridos hermanos, es muy importante el Espíritu Santo cuando usted y yo estudiamos la palabra, porque podemos simplemente leer texto corrido, podemos simplemente pues interpretar, pero de una forma literal las cosas. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Cuál es el espíritu? ¿Por qué fue escrito esto? ¿Cuál es la intención? ¿Hacia dónde quiere llevar esta enseñanza a mi corazón? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Cristo siempre llevaba a las personas al conocimiento de la palabra, al conocimiento de la verdad, pero también al poder transformador que tenía la palabra, porque si no hubiera sido solo texto y posiblemente mal interpretado. Así que era muy importante el estudio diligente de la palabra, lo que estaba escrito, pero que el Espíritu Santo hiciera de esa palabra poder transformación en los corazones de las personas. Hoy debemos de estar firmes en lo que está escrito, pero también en su verdadero significado, para usted y para mí. No vaya a ser que alguna filosofía externa llegue a socavar nuestra fe y pues poner en duda lo que está escrito.
Lucas capítulo 10, versículos 27 al 28. Allí el doctor de la ley responde a la pregunta que él mismo había hecho. Dice así la palabra del Señor. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si usted nota, todas estas formas de amar a Dios, lo que llevan en su esencia, en su significado real, es que usted y yo amemos a Dios con todo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestras fuerzas, nuestro corazón, toda nuestra mente. Mis queridos hermanos, debe de estar en sintonía amando a Dios. Y cuando yo leo este texto, yo suelo pues reflexionar acerca de una pregunta: ¿estaré yo amando a Dios con todo mi ser? Porque muchas veces usted y yo podemos escatimar en lo mínimo que Dios nos pide. Y me lleva entonces a la pregunta: ¿estaré yo amando a Dios con todo mi ser? Solemos pues ser rebeldes en cosas pequeñas que usted y yo sabemos que tenemos que hacer. ¿Estaremos amando al Señor con todo nuestro ser? Es una gran pregunta que pues nos lleva a una reflexión bastante profunda y bastante seria. También cuando el versículo 28 dice: y bien has respondido, haz esto y vivirás. Quiere decir que había un conocimiento de la letra, había un conocimiento de lo que estaba escrito, de memoria, sin lugar a dudas, para este doctor de la ley, pues él quería que Cristo fallara en esta respuesta. Cristo lo pone a responder lo que debía ser correcto, y así lo hizo. Bien has dicho. Es decir, no se había equivocado, pero lo apunta a algo más. Dice: haz esto y vivirás. Quiere decir que este hombre debía poner en práctica este gran principio de amar a Dios con todo su ser, con todo nuestro ser, y también al prójimo como a nosotros mismos. Si, como mencionamos al principio del estudio, si nosotros tenemos una relación profunda, espiritual con Dios, eso va a conllevar a que usted y yo queramos llevarnos bien con las personas, queramos tener una buena relación con las personas. Pues si pasamos en un constante problema con los demás, ¿cómo vamos a enseñar el carácter de Dios con el que se supone tenemos una relación personal? Haz esto y vivirás. Quiere decir que lo está guiando a la práctica. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo vamos a tener nosotros fe en Dios si no ponemos en práctica esa fe, que al final es el resultado de obras que van a estar muy reflejadas con nuestro prójimo, en la ayuda al prójimo que usted y yo podemos externar de muchas maneras? También en el servicio de la iglesia, también colaborando en los ministerios que la iglesia tiene y que usted y yo siempre somos invitados a participar. Pero es importante mencionar cómo aquí Cristo dice que el hacer eso, es decir, el poner en práctica eso, va a hacer que usted y yo vivamos. El contexto de la pregunta es: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces, el contexto de la respuesta de Cristo, y vivirás, se está refiriendo a la vida eterna. No es solamente pues una vida provechosa en este mundo, sino está hablando acerca de la vida eterna. Y pues usted y yo sabemos que la misericordia, la gracia de Dios no tiene un mérito de por sí en usted y en mí. El mérito es en Cristo, pero el reflejo de nuestra vida, de cómo aceptamos esa gracia redentora, de cómo usted y yo recibimos ese regalo del cielo, el don del cielo, es un reflejo que se va a manifestar en nuestras obras y principalmente con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Con todo nuestro corazón debemos amar a Dios. Esta pregunta, mis queridos hermanos, yo siempre, pues cada vez que lo leo, me lleva mucho a la reflexión: ¿estaré yo amando a Dios con todo mi ser,
con todo mi ser, mis queridos. Y pues uno puede llegar a algunas conclusiones que definitivamente es de retomar el camino y de buscar enmendar y corregir. En Santiago capítulo 2 versículos 15 y 16 pues hace una reflexión un poco más práctica de lo que es la fe. Santiago menciona de si un hermano o una hermana están en alguna necesidad importante en el día a día, de comida, de vestido, y yo únicamente teniendo la posibilidad de poder asistirles, los pongo en oración, les digo que Dios les acompañe, que estén bien, que van a estar en mis oraciones, pero yo no asisto en absolutamente nada teniendo la posibilidad. Realmente no es más que un buen deseo, porque un actuar cristiano no lo es. Y allí, pues el apóstol Santiago nos menciona lo importante de actuar en favor de los demás conforme a lo que usted y yo creamos. En Filipenses capítulo 2 versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí nuestro corazón muchas veces nos puede decir, no, es que las personas no saben aprovecharlo, no, es que no se lo merece, no, es que yo me esforcé mucho. Y pues deben haber en algún momento situaciones en las que, pues sí, las personas no suelen ser agradecidas, no suelen aprovechar quizá una ayuda, una buena intención, pero siempre está la posibilidad de que una persona sí agradezca, de que una persona sea la diferencia, la ayuda que usted le está manifestando. Yo creo que también ayudar con inteligencia y sabiduría es muy importante. No vaya a ser que más bien se le haga un daño a la persona por querer darle algún dinero que no lo va a utilizar de la mejor forma, pero siempre van a haber personas que lo van a necesitar de forma real y usted conforme a sus posibilidades está poniendo en práctica su fe, está poniendo en práctica esa comunión que usted tiene con Dios. Al amar a Dios, usted ama al prójimo y no desea su mal, desea que cubra al menos las necesidades básicas y estar en la posibilidad de hacerlo. Creo que siempre va a ser una bendición del cielo. El que usted sea ese canal de bendición y el que da, pues sus manos nunca estarán vacías. Esa es la enseñanza bíblica, es lo que también la iglesia primitiva practicaba entre los hermanos, se ayudaban conforme a las necesidades que había, cada uno cubría las necesidades que el otro podía tener, siendo que él tenía la posibilidad. Eso es un espíritu cristiano para avanzar, no solamente una persona, sino también los demás. La iglesia tiene un departamento hermoso, que es el departamento de Orcas, que allí se consolida mucha ayuda, en la cual previo hay visitas a los hermanos para conocer su situación real, hay compromisos también que se adquieren basado justamente en esa unidad de iglesia, y así es una muy buena forma de canalizar ayudas por medio de la iglesia que lleguen a hermanos que lo necesitan, y pues no necesariamente usted se vaya a ver comprometido ayudando directamente a alguien, y eso pues después le puede traer algún detalle. La iglesia tiene una forma especial para ayudar. Es muy bueno poder entender esta parte y siempre, mis queridos hermanos, reflexionar acerca de la siguiente pregunta: ¿estaré yo amando a Dios con todo mi ser? En Mateo capítulo 22 y versículos 34 en adelante, a Jesús le hacen una pregunta muy similar a la que encontramos en Lucas 10 y que hemos estado analizando. Allí dice el versículo 36 o el 35 que un intérprete de la ley se le acercó para tentarle, de igual forma que en Lucas 10, y aquí dice: Maestro, versículo 36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Note que la pregunta está mal planteada, lleva una trampa en sí, pues la ley está fundamentada en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y aquí el intérprete está enfocándose en únicamente un gran mandamiento. Jesús no discutió acerca del mal planteamiento que llevaba la pregunta, tampoco discutió
o confrontó la intención que llevaba este hombre, sino más bien, como vimos anteriormente, Jesús aprovecha esa oportunidad y le desglosa la pregunta en una respuesta correcta. Al versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. Vemos cómo Cristo pues hace una explicación fundamentada en estos dos grandes mandamientos sin tener que espaciarse o tener que confrontar lo que este hombre quería hacer. Más bien aprovechó y también le presentó el fundamento por medio de la palabra. En Palabras de vida del Gran Maestro, página 30, dice así la hermana Ellen de White: el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Grandes versículos podemos encontrar acerca del amor que usted y yo debemos de tener por nuestro prójimo. Por ejemplo, 1 Juan capítulo 4, versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ese versículo ya lo habíamos mencionado anteriormente. Miqueas capítulo 6, versículo 6 dice, ¿con qué me presentaré yo a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Gálatas 5:4 nos menciona, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos cómo hay bastantes versículos, bastante instrucción en la palabra que nos guía a amar al prójimo. De esto depende la ley y los profetas en este segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí da la razón. ¿Cómo le gusta a usted que le traten? ¿Cómo le gusta a usted ser considerado? Bueno, de esa forma es como nosotros debemos de tratar a los demás. Si yo estoy pasando una necesidad, me gustaría a mí que un hermano, una hermana, hasta un desconocido, pudiera acercarse con interés de querer ayudarme y ofrecerme una mano en esa situación que yo no puedo salir por mis medios porque pues no estoy en la capacidad, sea una enfermedad, sea una necesidad de estudio, sea una necesidad de un alimento. Yo creo que si nosotros quisiéramos que alguien nos ayudara en ese momento difícil de nuestra vida, pues eso es lo que la palabra nos dice. Bueno, eso es lo que te gustaría que pasara en ese momento contigo. Ve a donde el hermano y haz que eso también sea una realidad para él. Por eso la palabra en este caso busca ser efectiva. Usted y yo tenemos una relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser. Y allí vemos el amor hacia Dios, solo que Dios es invisible, Dios es espiritual. ¿Cómo llevamos eso a un entorno natural? ¿Cómo llevamos el resultado de esa fe a un entorno en el cual usted y yo nos movemos, en un entorno en el cual socializamos, compartimos? Bueno, lo hacemos por medio de nuestro prójimo. Por eso es tan importante que nuestra fe se manifieste, una fe espiritual se manifieste en un ámbito natural, pues es en el ámbito en el que usted y yo convivimos, aun siendo que busquemos ser espirituales. Estamos en este mundo y necesitamos mostrar nuestra fe. Es una fe con resultado, una fe con acción. En Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 13, el apóstol Pablo, en una expresión poética acerca de la importancia del amor, nos dice que si hablase lenguas humanas o angélicas, pero si no hay amor, viene a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, puro ruido, como decimos popularmente, pura bulla. Hermanos, y si usted y yo nos supiéramos la Biblia de inicio a fin, supiéramos explicar Génesis 3:15, la profecía de las 70 semanas, las 2300 tardes y mañanas, los 1260 años, tiempo y la mitad de un tiempo, las 52 semanas, mis queridos hermanos, pero si no explicamos eso con amor hacia el prójimo,
de nada sirve, es pura teoría. Por el contrario, más bien podemos enfrentarnos con otras personas por las diferencias de la interpretación. Debemos tener claro que las cosas debemos hacerlas por amor. Como dice el apóstol Pablo más adelante, aún así pudiera yo darle todos mis bienes a los pobres en un acto de filantropía, en un acto pareciera desinteresado por ayudar a otros, pues bien que alguien fue ayudado, pero la pregunta es cuál es la verdadera motivación que me llevó a mí a hacer ese acto por esas personas. ¿Es un amor que yo tengo por ellos o es solo querer un reconocimiento, recibir un reconocimiento? Y no solo recibir un reconocimiento, sino quizá un enfoque incorrecto buscando la expiación de mis pecados por hacer esa obra, buscando que Dios me perdone porque hice algo en el pasado y entonces de esa forma yo pues obtengo redención. Completamente equivocado el enfoque de la gracia de Dios, que es inmerecida, es un regalo, no hay nada que usted y yo podemos hacer. Puedo también, como dice el apóstol Pablo, tener una fe que mueva montañas de un lado a otro, un acto milagroso, pero no tengo amor. ¿Por qué estoy moviendo las montañas? Pues, ¿verdad? Hermanos, es muy importante la motivación por la que usted y yo hacemos las cosas. Es muy importante pues ser sinceros con nosotros mismos y con Dios y pedirle a Dios que si nuestras motivaciones no está el amor al prójimo, que es un reflejo de la fe para con Dios, entonces que hoy nos ayude a que nuestro corazón sea afinado y busquemos tener ese amor al prójimo. En Lucas capítulo 10, versículo 28, estudiamos cómo Cristo de alguna forma elogia a este doctor de la ley, pues ha respondido bien. Aunque la pregunta era para Cristo, él terminó respondiéndose su propia pregunta. Bueno, haz esto y vivirás. Esta conversación pudo haber terminado aquí. Este hombre pudo pues devolverse y quedar satisfecho con esa respuesta. Sin embargo, vemos que al haberle Cristo llevado a reflexionar sobre la acción o las acciones que debían hacerse, que es amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos, esto le llevó a él a pensar más, a reflexionar más sobre lo que estaba allí tratándose. Por eso en el versículo 29, él hace una nueva pregunta y dice, queriendo justificarse a sí mismo, es decir, bueno, ya yo lo he hecho. Parece entonces que ya tengo la vida eterna, maestro. Y le dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y por eso aquí Cristo en el versículo del 30, los versículos del 30 al 37, cuenta esta historia acerca de el buen samaritano. En realidad se trataba más de un hombre que fue golpeado, pues la historia la conocemos como el buen samaritano que hace una obra en favor de un hombre desconocido. Pero pues la historia habla al principio de este hombre que pues obtuvo unas ganancias y de camino fue asaltado, fue golpeado por unos malhechores y estos pues simplemente se llevaron sus posesiones y lo dejaron allí medio muerto en un estado pues deplorable, en su estado de salud golpeado, moribundo, y presentó a estos dos hombres conocedores de la ley, conocedores de lo que está escrito, como él, un conocedor de lo que está escrito acerca de amar a Dios y amar al prójimo. Esto Cristo no lo estaba inventando allí, esto viene desde el Deuteronomio. Esta enseñanza se encuentra allí, los judíos conocían de esto. Sin embargo, no lo aplicaban, pues los dos personajes que pasaron junto a este hombre eran hombres religiosos, eran hombres que conocían acerca del amor al prójimo, pero no lo practicaban. Por eso es que Jesús trae a la escena esta historia, presentar una historia que en la práctica daba resultado de la fe de un hombre que tras de eso no es un religioso, es decir, no es un hombre que tiene una devoción diaria, pareciera tener una comunión
con Dios por medio de su oficio. Es un hombre samaritano, viene de Samaria, Samaria, una ciudad señalada por los judíos por ser de idólatras, por la forma de adoración que ellos tienen, no se llevaban bien, es decir, utilizar el personaje de un samaritano y no utilizar un personaje de un hombre judío, pues realmente era impactante para ellos, ya que aquí ya no estaba la religión, ya no estaba la creencia, no estaba la costumbre, no estaba el cómo las personas se vestían, sino la pura acción del amor al prójimo. Este hombre samaritano que resultó ser un buen samaritano porque pues pudo no haber hecho eso, pudo no detenerse, pudo seguir recto y ignorar como los otros dos religiosos al hombre que estaba allí, pues le tomó, le ayudó, lo llevó hasta un lugar para que fuera allí a descansar, a recuperarse de sus heridas. Y si algo iba a gastar esa ayuda, esa recuperación mientras él estaba allí, él iba a pagar cuando volviera. Esta enseñanza realmente le impactó mucho a este hombre conocedor de la letra, pero que le hacía falta el amor en su corazón. Cristo conocía el corazón de este hombre, sabía dónde estaba allí los prejuicios, dónde estaba allí en su corazón el cómo miraba a los samaritanos, qué pensaba de ellos, qué pudo haber hecho a la hora de enfrentarse a una situación similar. Cristo conocía todo acerca del pensamiento de este doctor de la ley, por eso le presentó esta escena que le iba a trastornar todo lo que su mente tenía prefigurado acerca de cómo se ganaba la vida eterna, pues Cristo lo llevó poco a poco en el entendimiento, el discernimiento de la palabra, más que lo que estaba escrito, sino el espíritu de lo que allí se encuentra y también la forma de aplicarlo. No quedarse solo en una teoría, porque muchas veces nos quedamos allí en la teoría. Somos muy buenos en reflejar pues, lo exterior. Muchas veces pues queremos incluso como este hombre, nos queremos justificar por medio de nuestras acciones, de nuestra religiosidad, cumpliendo pues algunas instrucciones, cumpliendo con toda la liturgia en la cual nos vemos envueltos. Hermanos, eso es necesario, pero no es lo esencial. Lo esencial es qué nos motiva a hacer las cosas, cómo la aplicamos, la letra en el momento oportuno, cómo consideramos a nuestro prójimo, cómo realmente nos interesa la salvación de ellos, qué hacemos para que estas personas puedan acercarse a Cristo. Esta historia del buen samaritano tiene muchas enseñanzas, pero la pregunta fundamental fue, ¿quién es mi prójimo? Bueno, un prójimo, hoy tu prójimo es alguien que no conoces, es alguien que puede estar pasando por una necesidad y es alguien al que puedes ayudar. No para enaltecer tu estatus, no para que te miren lo que estás haciendo, no para expiar algún mal comportamiento que tuviste en el pasado, sino que un acto de amor hacia otra persona. Quizá usted pueda preguntarse en este momento, bueno, no me nace. Creo que nuestro corazón es contrario a eso, por eso debemos de pedirle a Dios que nos ayude a dimensionar esto de la forma correcta para que el nombre de Cristo sea exaltado, el Espíritu Santo sea quien trabaje en mí como también en la otra persona, pues al recibir un beneficio también puede ver un acto de amor proveniente de un ser que cree en Dios y eso puede influir en la forma en que él percibe a los que creen en Dios, que tal vez los tenía pues, en una posición únicamente religiosos, pero no les importaban las demás personas. Yo creo que siempre un acto de amor nos puede poner en una posición de exaltar a Cristo. Dice así la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Leamos el deseado a toda la gente, es página 464. Está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe para nosotros. No tiene que ver con cuestiones de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece
a Dios. Por eso, hermanos, la cartilla hace un desafío. El día jueves dice, comencemos a orar diariamente por alguien que sea diferente a nosotros, que definitivamente usted diga, no, esta persona no comparte nada de lo que yo creo, de lo que yo soy, de lo que yo vivo, de mis proyecciones, de mi futuro, de mi pasado. No, esta persona no va con nada conmigo. Póngala en oración porque ese es su prójimo. Ese es su prójimo, no el que pues usted se lleva bien, el que comparte con usted todo, el que pues le dice que sí a usted a todo. No, hermanos, bueno, puede ser inclusive el que adversa a usted en algunos aspectos importantes de su vida. Hemos llegado al fin de esta lección. Les invito a concluir con una oración. Oh Señor, gracias te damos por darnos la motivación de ayudar a nuestro prójimo por amor. Aplicar el segundo gran mandamiento, Señor, para con quienes inclusive no conocemos. Danos la sabiduría, entendimiento y capacidad, oh Dios, para cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, los espero para la próxima semana. Dios te bendiga.